regreso por aquí en el Dígalo Sin Miedo, su espacio de denuncia ciudadana. Y se encuentra con nosotros la licenciada Rosamelia Lagarda. Muy buenos días. Muy buenos días, Isabel, qué gusto saludarte. Bienvenida. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Inicio de semana, Así es. nubladito con aviso de lluvias y todo, ¿no? Que todo sea para bien. Con todo el favor de Dios. Así es, Isabel. Pues mira, en este momento traigo un tema muy interesante que se llama educar en la libertad. La educación en la libertad, cómo lograrla, ¿verdad? Pues para iniciar el tema, Isabel, te voy a decir que la libertad pues es un derecho que tenemos, ¿no? Que se ha establecido hace mucho en la Carta de los Derechos y Deberes, cuando la Revolución Francesa tiene años. Entonces, esto se refiere a que tú puedes realizar cualquier cosa conforme tu voluntad, siempre y cuando no afectes el derecho de un tercero, el espacio de otro compañero, de otra persona, alguien en la calle. Tú puedes ejercer la libertad, pero con responsabilidad, ¿no? Es ahí el chiste. Y esta se ha establecido para lograr dentro de la sociedad un control, un límite, una convivencia se puede ser un poco estable o tratar de ser más tranquila. Pues ya ves, habita mucho tipo, grupos sociales diferentes en las sociedades para un orden. Sin embargo, pues en el camino y en la lucha diaria de nosotros, los seres humanos, al trabajo, a las actividades, a los estudios, nos topamos con muchas tentaciones y caemos en errores a sabiendas que no sé, a veces el camino recto ni el seguro, caemos en errores de ser débiles ante las pasiones, ¿no? Por ejemplo, para tratar un mejor lugar en mi espacio laboral, trato de hablar con mentiras, o bien obtener un bien material. Entonces me voy por un egoísmo, ¿no? Que a veces el ser humano practica, no, para lograr un bien personal a costa de otro ha hecho mentiras y todo esto. Entonces, todo esto conlleva a caer en error. Y la libertad ya no es tan responsable, la libertad ya tiene consecuencias. Entonces, por ejemplo, las pasiones a las que me refiero, en las que convivimos diario, pues una de ellas es el amor, otra es el deseo, la felicidad, la tristeza, las desilusiones, son pasiones que nos arrastran, ¿no? Y a veces nos hacen cambiar, aún a sabiendas que no es el camino correcto, caemos en debilidad. Y es ahí donde entra la educación en la libertad, ¿no? Saber de antemano que todo acto tiene una consecuencia, ¿verdad? Y cada actividad que yo realizo va a interferir en el espacio de un tercero o en lo que haga otro. Entonces, mientras siempre y cuando respetemos los espacios del otro, nuestra libertad es adelante, ¿no? Es la responsabilidad. Entonces, es muy importante que desde un inicio a la niñez, a la adolescencia, Isabel, inclusive al adulto mayor que caemos en errores, tratar de tener un rumbo. Por ejemplo, te voy a dar la simulación de un barco, que su rumbo es la brújula, el timón. En el barco, en el automóvil es el volante, es el rumbo definido. En un avión, pues la cabina de mando. Todo eso para tener un rumbo bien definido de hacia dónde va nuestra libertad, ¿no? Cuidar nuestros pasos, hasta dónde no ofendemos a un tercero. Entonces, todo este rumbo se marca a semejanza como educar en eso, de que todo acto que tú lleves va a tener una consecuencia. Tienes que ser responsable primeramente para lograr esa libertad. Y fíjate que en este aspecto analicé 2 puntos muy importantes que vienen a bloquear o a evitarnos esa libertad tan preciada que tenemos, ¿verdad? Todavía en México, ¿no? Entonces, por ejemplo, 2 aspectos serían la manipulación y la ignorancia. La manipulación actualmente se da mucho en las redes sociales, también en los medios audiovisuales, ¿no? Respecto al significado de las palabras o los conceptos, los tratan de transfigurar para confundir al joven o al público en general. Por ejemplo, al amor nos hacen ver que solo es el sexo. Y eso no es cierto, a veces el amor no solo es el sexo, ¿no? Hay responsabilidades, hay convivencia y otras cosas. Y también respecto, por ejemplo, al tema de la libertad. La libertad, pues, hacer tu voluntad, o sea, que ya cae en el libertinaje, y cuando hay ciertos límites que debemos de tener. El deseo o el placer no siempre conlleva la felicidad exactamente el deseo, porque hay muchos tipos de deseos, ¿no? Puedes tener un deseo de ver a tu hijo grande crecer y que llegue a una profesión, y esa va a ser una felicidad para ti, ver lo que creció, que hizo un posgrado, o bueno, que hizo algo técnico, pero que es muy hábil en eso, no sea electrónico, que no sea de estudios. Entonces, hay muchos tipos de placeres. En cambio, la manipulación te hace ver que el placer es lo otro, lo más rápido, lo inmediato.
Entonces, muchas veces esas ideas equivocadas nos llevan a caer en vicios, como es la promiscuidad, la delincuencia, porque no hay límites, el libertinaje, la promiscuidad en las mujeres, en el hombre, bueno, muchos conceptos que actualmente confunden, inclusive hasta al adulto que nos tocó otra infancia, otra época de vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que respecta, otro punto que veo yo que afecta a la libertad es la ignorancia. La ignorancia de muchos temas. La información te da poder. La información a ti te logra que tengas un criterio. Desde chico, mira, esto por esto y esto no debe ser. O al adulto, mira, si tú haces aquello, tendrá aquella consecuencia. Entonces, me refiero al aspecto de que logres tú dominar eso, como informándote. No todo lo que veo y escucho es verdad, no todo lo que puede decir. Las famosas fake news ahorita son noticias mal versadas o que le dan otro giro, otro sesgo que no es el correcto. Entonces, son las famosas llamadas fake. Es un ejemplo que doy de las fake news. Entonces, no todo lo que vemos y escuchamos es realmente cierto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener, la persona que lee, se informa, analiza, pues va a desmenuzar esa información y va a decir, esto que me dicen, la verdad, el 20% es cierto. Ser crítico es muy importante, ¿no? Tener un criterio de lo que estamos viendo. Entonces, es muy importante eso, porque eso nos logra un rumbo definido. Inclusive las pasiones, Isabel, no quiere decir que las evitemos. Es algo natural, el instinto sexual, el odio, el coraje que nos arropa. Son cosas instintivas del cuerpo que son energía pura, son pura dinamita, como decimos luego, pero se puede canalizar. Por ejemplo, un coraje que me salga a mí, bueno, yo quiero salir de este ámbito o este lugar donde vivo, buscar otro hacia afuera que me dé a mí otra oportunidad de desarrollarme, con muchos jóvenes que se nos van de aquí, que son talentos y se nos van. O también en un trabajo, pues quizás ya está marcado qué vas a hacer, pero si haces bien tu labor, ¿por qué no aspirar después a otra posición, pero con respeto, ¿no? Sin brincar, como dicen luego, en lugar de los demás. Entonces, aquí, por ejemplo, me gustaría saber alguna cosilla ahí que tú hayas visto en este respecto. ¿En cuál, perdón? En el respeto al espacio de los demás, a tu libertad de decidir, de criticar, que no todo asimiles todo por un hecho, ¿no? Pues aquí todo se pone a conciencia y todo checarlo de la manera más detenida como tal, como usted menciona, tener criterio, que es muy importante todo en la educación, más que nada. Así es. Ahí entra la educación, gracias Isabel, ahí entra la educación en la libertad, es muy importante, también se pueden controlar pues instintos, deseos, canalizarlo de forma positiva. Así es. Y pues me gustaría a mí, hay una frase que me gustó mucho, que las cadenas que nos atan en las manos, que a veces dices, estoy encadenado, no salgo de esto, están en nuestra mente, Isabel, están en nuestra mente. Esas cadenas o nos hacen esclavos o nos hacen libres, ¿verdad? Yo creo que ahí cerraría muy bien que nuestra mente nos bloquea, ¿verdad? Claro que sí. Pues muchísimas gracias, licenciada. Pues ha sido un gusto enorme platicar respecto a este tema que es bastante importante, bastante interesante y pues hay que tomarlo mucho en cuenta. Sí, muchas gracias y buen día a la audiencia. Gracias.